Guatemala sufriendo un golpe de Estado. Según la Organización de Estados Americanos, convocó la Carta Democrática, para el caso guatemalteco porque está realizando acciones que arriesgan la transición de gobierno. ¿Qué está pasando en Guatemala? Bueno, están pasando varias cosas. Nosotros habíamos hecho algunos shorts cortitos sobre noticias de Guatemala, 2 puntualmente hicimos. ¿Querés que los pasemos ahora? Los podemos pasar ahora. Noticias que llegan desde Guatemala. Mujeres quechí marcharon bajo la consigna de "No tenemos miedo a su dictadura colonial". También lo hicieron en defensa de la democracia, el agua, la tierra y los territorios quechí. Estas mujeres que se trasladan desde la zona de Cachabón, Alta Verapaz, hacia la capital del país, tuvieron una protesta en el Tribunal Supremo Electoral para sumarse luego a un acampe en las inmediaciones del Congreso Nacional y de esta forma incorporarse a cientos de manifestantes que desde principios de octubre vienen reclamando por el reconocimiento del triunfo electoral del candidato Arévalo de León del movimiento Semilla, que el Ministerio Público de dicho país quiere desconocer como candidato ganador, incluso llegando a pretender proscribir a dicho partido. Momentos de tensión se viven actualmente en la República de Guatemala. El pasado viernes 8 de diciembre, el candidato electo a presidente Bernardo Arévalo junto a su compañera de fórmula Karina Herrera denunciaron que está en marcha un golpe de Estado en dicho país. Recordemos que los candidatos mencionados ganaron elecciones de balotaje el 20 de agosto del corriente año. Sin embargo, pocos días después, concretamente el 30 de septiembre, funcionarios del Ministerio Público Fiscal secuestran urnas y actas del proceso electoral. Justamente contra el Ministerio Público Fiscal, contra la Corte Suprema de Justicia y contra la Corte de Constitucionalidad apuntan los candidatos electos del movimiento Semilla. La OEA se reunirá de emergencia por este tema y también el presidente electo mencionó el apoyo del presidente de Estados Unidos frente a esta situación. Bueno, volvemos acá nuevamente con Guatemala. Hay una situación muy compleja en Guatemala, ¿sí? O sea, hubo elecciones en agosto, en junio y en agosto. En junio se dieron las generales, luego hubo un balotaje entre dos fuerzas políticas, como señalaba ahí el último reel que vimos, y gana el movimiento Semilla, ¿sí? Con Arévalo como candidato a presidente y Karina Herrera como candidata a vicepresidente. ¿Qué va a suceder unos días después de la elección? ¿El movimiento Semilla es una coalición de varios partidos? El movimiento Semilla es una buena pregunta. En su génesis, por lo que pude averiguar con algunos cientistas sociales de Guatemala con los que estamos en contacto, es una fuerza progresista, podríamos definirlo como un partido político progresista nuevo, muy reciente, que tiene una conformación casi te diría netamente ciudadana, ¿sí? De intelectuales universitarios, profesionales liberales, la mayoría de ellos radicados en la capital, ¿sí? Abogados. No tiene docentes. Partidos tradicionales. No viene de partidos tradicionales, es una fuerza política nueva, de centro-izquierda, podríamos decir, ¿sí? Bien. Relativamente nueva, tiene algunos años. Ha tenido un crecimiento en cuanto a su cuerpo legislativo, no tan nueva como Milei, por ejemplo, ¿no? Como para establecer un punto de referencia con Argentina. Milei serían 2 años, claro, 3 años como mucho. Sí. Estos tienen un par de años más, pero bueno, se ven de repente en una situación de ejercicio del poder, de ganar una elección, ganarle a los partidos tradicionales, que tampoco son... Acá hay un elemento interesante también, tampoco es que los partidos tradicionales de Guatemala tienen muchos años en el ejercicio de la representación política. ¿Por qué? Porque hay que aclarar algo que es fundamental para entender lo que pasa en Guatemala. En Guatemala se eligen autoridades políticas desde 1999. Ahí está la transición a la democracia. Antes de eso, un golpe de Estado. Antes de eso teníamos
golpe de Estado con guerra civil, ¿sí? O sea, claro. guerrillas de orientación marxista, podríamos decir, ¿sí? Nacionalistas, marxistas, con trabajo de foco en las selvas, y una pesada historia de una dictadura muy fuerte, sobre todo en la última etapa, en la década de los 90, con un genocidio que da cuenta del asesinato de 150 millones de personas a lo largo de todo un periodo. ¿Tanto? ¿150 millones? Estoy diciendo, no. 50.000. 150.000. Fue un país grande. Claro, ya sería casi como Brasil, estaríamos hablando de Brasil. Claro, no, sería un país bastante poblado y quedó despoblado. No, bueno, 150.000 personas aproximadamente. A ver, hay cifras que hablan de 500.000 desaparecidos, ¿sí? Tengo acá anotado, o sea, siempre cuando hay estos procesos de genocidio es muy difícil establecer una cifra. Pues no hay estadísticas oficiales, no hay registros oficiales, además estamos hablando de una guerra civil muy larga, por lo tanto no es que murieron todos en el mismo año. Exactamente, muchos años y 36 años de guerra. ¿Sí? 36 años de guerra civil. O sea, contemos del 99 para atrás, 36 años, o sea, son muchos años. 3 décadas y media. 3 décadas y media, ¿sí? En ese momento, para ver, cuando se llega a la democracia en el 99, sí. Guatemala, o sea, muchos años de guerra y de inestabilidad política, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, se mencionan 500.000 desaparecidos de una población de 8 millones de habitantes para el 99. Hoy actualmente tiene 17 millones de habitantes Guatemala, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Gana las elecciones del movimiento Semilla, ¿sí? Esta fuerza nueva, ¿no? Más bien urbana, vinculada a los intelectuales, docentes, abogados, ¿no? Profesionales liberales, que no tiene un arraigo o no tiene identificación con lo que fue la guerrilla de izquierda, ¿sí? Sí, estás contando que hay abogados liberales, de hecho, así que evidentemente sería un movimiento bastante variopinto en colores políticos. Exactamente. Acá entra a jugar, esto fue en agosto, fue el balotaje, ganan el balotaje, y en septiembre, ¿sí? A fines de septiembre, creo que el 29, 30 de septiembre, entra a jugar el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Es decir, vendría a ser lo que acá se llama la Fiscalía General, ¿no? Claro, acá también se llama Ministerio Público de la Defensa. Es donde están los fiscales, los defensores, es parte del sistema judicial. ¿Qué hicieron ellos? El Ministerio Público Fiscal, podríamos decir en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, van hasta la sede de la Corte Electoral, ¿sí? La Corte Electoral de Guatemala, y secuestran las urnas y las actas del resultado electoral, ¿sí? Salen a denunciar fraude, a acusar de fraude al partido ganador, organizan un conteo. En el conteo, paradójicamente, le vuelve a dar el resultado en favor de Arévalo, del movimiento de Semilla, pero ya las urnas y las actas no están en manos de la justicia electoral, están en manos de la Corte Suprema, y ya no hay acceso de los partidos ni de oposición, ni los que ganaron ni los que perdieron, ¿sí? Y se parapetan en esta postura, ¿sí? El presidente, que tendría que ser el presidente saliente, actualmente en funciones hasta el 14 de enero del año que viene, dentro de unos pocos días, no reconoce el triunfo de Arévalo, ¿sí? No sale a reconocer el triunfo de Arévalo. Entonces, por lo tanto, la transición queda empantanada en una situación delicada que el candidato electo denuncia como un golpe de Estado. Y guatemaltecas, les habla Bernardo Arévalo, presidente electo de la República de Guatemala.
Ustedes han confiado en mí y en Karin Herrera para conducir el país desde el organismo ejecutivo en los próximos 4 años. Los resultados de la elección en segunda vuelta, oficializados por el Tribunal Supremo Electoral, aceptados y celebrados con júbilo por el pueblo de Guatemala y reconocidos por los principales actores sociales de nuestra sociedad y por la comunidad internacional, así lo confirman. Y sin embargo, existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país. Un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. Se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales, en distintas instancias. Y se indica como autores materiales e intelectuales de este golpe de Estado a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Control Constitucional, una corte que acá no tenemos. No. Acá sí podemos decir que el sistema, para repasar un poco el sistema electoral de Nicaragua, de Guatemala, es muy parecido en toda América Latina. Básicamente es un sistema separado de la justicia, aunque lo es parte de la justicia, tiene sus fueros propios y generalmente tiene jueces de primera instancia, y cualquier decisión se apela a lo que en Argentina llamamos Junta Electoral, que es un organismo donde tiene representantes también los partidos de las distintas fuerzas políticas. Y las decisiones de la Junta y de la Cámara Electoral son inapelables. No se puede continuar la situación en el Poder Judicial. Nunca sale del fuero propiamente electoral. ¿Por qué? Porque es el propio agente eligiendo, la ciudadanía eligiendo la ciudadanía con participación de la ciudadanía. Es el famoso gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, el por el pueblo es que la ciudadanía, a través de los partidos políticos y los fiscales que se van nombrando, es la que controla todo el proceso electoral. Por eso nunca se puede las decisiones apelar a una vez que decide la Cámara Electoral, son inapelables ante una junta, acá en Argentina, ante la Corte Suprema de Justicia. No puede tener fuera de la jurisdicción. Y obviamente un elemento especialmente importante, que vos lo mencionaste, pero que vale destacar, esencial en todo proceso electoral, es la trazabilidad. Que las urnas se cuenten bien los votos, que todo se registre bien, se envíe bien hasta sus destinos, en sus destinos se vuelva a controlar correctamente. La custodia y nadie puede llevarse las urnas porque estaríamos en un problema. Porque no se puede controlar después. Y la característica del proceso electoral es que normalmente son los propios partidos políticos participantes los que tienen sus fiscales presentes, cosa que cuando entra otros poderes judiciales ya no. Ya no hay garantías de que todas las partes involucradas tengan participación en el proceso. Lo que estás contando es que a pesar de que eso dice la ley, el Ministerio Público toma cartas en el asunto y la justicia electoral y saca a la justicia electoral, la deja fuera de este procedimiento. Exactamente, la pasa por encima, ¿sí? Es decir, se intromete en otra institución del Estado, ¿no? Importante, es decir, y bueno, justamente Bernardo Arévalo, presidente electo, denuncia que hay un golpe de Estado en marcha, ¿sí? A ver, no solo denuncia un golpe de Estado en marcha, sino que este caso llega a ser tratado por la Organización de Estados Americanos. Fuimos los primeros también a mostrar un rechazo a la nueva ponencia del Ministerio Público, condenando el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio
Público de Guatemala. Es lo que acabamos de mencionar. La Organización de Estados Americanos denuncia la ruptura potencial de la Carta Democrática. No llegamos a una decisión porque, bueno, también lo estás mencionando, los mandatos del presidente actual no está finalizado. Sí. Para hacer un golpe de Estado no solo falta que desconocer los resultados de electorales, impedirle al que ganó las elecciones asumir, sino que el que actualmente está, después del 14 de enero, siga sentado en el sillón de la Casa de Gobierno. Pero convengamos que es una señal preocupante que el no reconocer el triunfo del porque acá también hay un concepto de democracia interesante. En una democracia los gobiernos tienen mandatos con fechas muy concretas de finalización. No se pueden extender indefinidamente por ninguna causa, ni siquiera un conflicto militar. Claro. Esto seguramente cuando veamos Ucrania algún día vamos a tener este mismo debate. En Ucrania están hablando de suspender las elecciones. Bueno, volvamos acá. El presidente actual tiene mandato hasta tal fecha y no puede seguir gobernando, ni él, ni los diputados, ni los senadores, si no tiene una renovación de mandato de alguna manera. Exactamente. Es decir, si no es electo democráticamente. Sí, de cualquier forma, más allá de que el presidente no haya electo, el hecho de secuestrar las urnas, digo, esta intervención es bastante grotesca, habla de realmente una afectación al sistema institucional, y los apoyos de hacia Bernardo Arébola están llegando de distintos lugares, ¿sí? Es decir, Estados Unidos, particularmente el presidente Joe Biden, salió a respaldar al presidente electo y mencionó Biden la vigencia de una carta bastante polémica, que es la Carta Democrática Interamericana. Sí, sí, el voto de la Organización de Estados Americanos es sobre esa carta. Es sobre esa carta. Decimos, es una carta bastante polémica porque es una carta que muchas veces la ha pretendido utilizar los Estados Unidos para facilitar un proceso de intervención avalado por el organismo multilateral hegemónico de la región, ¿sí? Y estamos hablando de Guatemala, que no es cualquier país, sino que es un país de lo que vulgarmente se conoce como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿sí? Claro. Con un enorme historial de intervención política, militar, diplomática, en Guatemala y en los países de la región. La economía de Guatemala depende mucho de Estados Unidos y depende especialmente depende de dos aspectos. El primero, las famosas remesas. Los inmigrantes de Guatemala que van a Estados Unidos y envían dinero, las famosas remesas. Y en segundo lugar, no son tratados de libre comercio, pero se parece a un tratado de libre comercio que le da acceso preferencial a la producción primaria de Guatemala al mercado norteamericano. Claro. Y que el Congreso de Estados Unidos tiene que decidir renovarlas o no prácticamente todos los años. Es un problema que en cierta medida es acuciante para todos los países de Centroamérica, no solo Guatemala, también los vecinos también tienen este sistema. Claro, pensemos que los países centroamericanos producen mucha fruta, ¿sí? Fruta, banana, cítricos, frutos tropicales, además de azúcar, café, ¿sí? Que son otros productos también muy codiciados por la economía occidental en general y en particular por Estados Unidos. Y esta larga historia de intervencionismo de Estados Unidos también tiene una pata corporativa que es la United Fruit Company, ¿sí? La Corporación Unida de la Fruta, en mi malísima traducción sería algo así, ¿sí? Ahora la pregunta es, creo que hay dos preguntas. Primera es, ¿por qué la justicia de Guatemala, en particular el Tribunal de Apelación, voy a llamarlo, me acabo de olvidar el nombre exacto, decide tomar esta decisión, decide respaldar la decisión de la Fiscalía? Ahí es buena la pregunta, no tengo presente ahora, pero entiendo que hay una cierta, ¿cómo se llama? Cierto favoritismo por el actual gobierno. Por el actual gobierno, sí, hay vínculos. Porque el actual gobierno tampoco es un gobierno de izquierda. No. Es decir, que en principio
hablando en esta cuestión de la intervención de Estados Unidos, de la influencia muy importante de Estados Unidos en la vida política de estos países y particularmente de Guatemala, no podríamos decir que Estados Unidos en este momento tiene más o menos preferencia por un gobierno que por otro. Claro. Porque el gobierno actualmente en funciones sería un gobierno que goza de cierta simpatía o de apoyo de Estados Unidos. Y el movimiento Semilla, pero Estados Unidos ahora se está solidarizando con el movimiento Semilla. Que tampoco Semilla nos creamos que es la izquierda unida, es un progresismo de centro, podríamos decir, ¿sí? Un elemento interesante que no estamos mencionando, no estamos destacando, que me parece que le da cierta legitimidad a Semilla, más allá incluso de las aspiraciones políticas y, si querés, legítimas que tiene Semilla, el movimiento Semilla, Arévalo, Herrera, los candidatos electos, es la movilización campesina, ¿sí? Que es importante en Guatemala. ¿Por qué es importante la movilización campesina? Bueno, en principio porque está muy vinculada al triste episodio al que hacíamos referencia al principio, del genocidio. Sí, el genocidio se centró fundamentalmente en la población indígena campesina, ¿sí? Que tienen distintas conformaciones étnicas muy difíciles de entender para nosotros, pero que podríamos encuadrar dentro de las familias étnicas que tienen como referencia a los mayas, ¿sí? A los mayas como gran civilización mesoamericana, ¿sí? Ahí hay una complejidad muy grande, la hay en todos los países de América Latina con la cuestión. Sí, vos me contabas unas entrevistas por este tema, claro. Pero la entrevistada no quiso, todavía estamos ahí peleando para poder entrevistarla y salir la entrevista. De paso le mandamos un saludo a Delmi, tengámosle paciencia, pero no sé qué no me va a fallar. ¿Sabés qué me parece interesante? El grupo de Puebla también. El grupo de Puebla es de izquierda. Sí. Y también considera que acá hay un golpe de Estado en desarrollo. Sí. Y acá estamos leyendo la resolución de la Organización de Estados... Recordémosles que es Puebla la audiencia, por ahí, ¿no? Puebla es un espacio de coordinación política, ¿sí? No es algo institucional, formal, no tiene una formalidad, una carta orgánica como podría haber tenido la UNASUR en su momento. Es parecido a lo de la UNASUR, ¿sí? Integra a todos los gobiernos de centro-izquierda, si se quiere, de la región. Brasil, Colombia, Argentina se incorporó con Alberto Fernández, México, que es lo más importante, ¿no? Digo, en términos de... Es decir, es un grupo de articulación... Del llamado progresismo latinoamericano. Del progresismo latinoamericano, sí. Ellos han criticado esto. El presidente de Colombia, que sería de izquierda, ha criticado este evento. Sí, y acá... El texto de la Organización de Estados Americanos fue aprobada por 29 votos a favor, uno solo en contra, el de Guatemala, Mira. Y una abstención, El Salvador. Así que parece existir un consenso en todo el espectro político de la región, claro. De Estados Unidos, desde Norteamérica a Sudamérica, desde el norte y el sur. United States of America. Parece haber un consenso de que acá hay un golpe de Estado en desarrollo. Hay una ruptura de las instituciones democráticas. Claro. ¿Sabemos algo sobre la posición de las Fuerzas Armadas de Guatemala en todo esto? Ahí me está faltando información, me está faltando datos. ¿Sí? Bueno. A ver, mencionemos que acá hubo un juicio de lesa humanidad, ¿sí? En el año 2015. Hubo ¿cómo se llama? Una sentencia, sobre todo a José Efraín Ríos Montt, ¿sí? Una sentencia de 80 años de cárceles por las acusaciones de genocidio. Un general, presidente de facto del ejército, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que el ejército está al margen, pero muy manchado por esta situación cercana. ¿Sí? Tendría un perfil bajo acá. Un perfil bajo. ¿Y grupos empresarios? Otra aclaración de este juicio. Pasó algo muy parecido a lo que pasó con el juicio de las juntas acá.
en el 2018, ¿sí? Del 2015 fue la sentencia, en el 2018 la Corte Suprema volvió marcha atrás con el juicio, ¿no? Lo desautorizó, lo desacreditó, y al poco tiempo Montt, el militar enjuiciado, el principal enjuiciado, José Efraín Ríos Montt, fallece. Entonces queda ahí en una nebulosa. ¿Por qué estamos haciendo mención a todo esto? Bueno, porque quienes promovieron y se movilizaron para que el juicio llegue a término fueron los movimientos campesinos, indígenas, ¿sí? Perdón, los movimientos indígenas, un juicio contra las Fuerzas Armadas, perdón. Contra las Fuerzas Armadas. Soy yo el que me estaba perdiendo por un instante. Ahora, ¿qué pasa? Atado a esta circunstancia de la captura de las urnas, y también son los movimientos campesinos que a partir del 9 de octubre del 2023, del corriente año, empiezan a movilizarse y prácticamente tienen sitiada la capital de Guatemala durante 10 días, ¿sí? Después el estado de movilización y asamblea siguió, pero con otro ritmo, y ahora se volvieron a reactivar las movilizaciones. Es decir, hay una movilización indígena campesina que para Guatemala y para América Central en general sujeto es importante, sujeto histórico. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están a favor de que asuma Arévalo, de que se cumpla el orden constitucional y la vigencia de la democracia, pero además van por reivindicaciones que están mucho más allá de... Claro, es decir, el movimiento Semilla no necesariamente está representando a los movimientos campesinos, pero los movimientos campesinos prefieren mantener el orden democrático que la ruptura del orden democrático. Y el establishment, los sectores empresariales, ¿han tenido expresiones en todo esto? De Guatemala, obviamente. No lo tengo claro. No parecen tener expresiones. Yo tampoco he encontrado expresiones. Sí. Creo, para ir cerrando, no sé, sí. ¿Cómo viene la mano de acá en adelante? Creo que sí, parece haber una coincidencia de que acá se está rompiendo el orden democrático, es decir, se robaron hasta las urnas, no reconocen los resultados. Se está violando la ley electoral de Guatemala al ser el Ministerio Público el que interviene en este procedimiento, así que en principio está un proceso de golpe de Estado en desarrollo, todavía no consolidado, porque para consolidado el día 14, cuando termine el mandato del actual presidente, el actual presidente tiene que decir no me voy nada. No me voy. ¿Qué parece observarse? Además de los movimientos semillas, de los movimientos sociales con sus expresiones, no hay acciones observables de grupos empresarios ni de las Fuerzas Armadas. Me parece va a depender mucho de la cuestión internacional. La presión internacional por la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos, de los grupos de los países vecinos. Y un elemento, hablando de Fuerzas Armadas, ¿no? De fuerzas... Un elemento que habría que prestarle atención. Yo no sé bien cómo está configurado actualmente en Guatemala, por la importancia que han tenido en otros procesos de inestabilidad política en la región, en América Latina, las policías. ¿Sí? Policías. Ver cómo se mueven las fuerzas policiales. Tenés razón sobre eso, porque además en estos países las fuerzas policiales son mucho más grandes que las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Guatemala, Nicaragua, Panamá directamente no tiene Fuerzas Armadas, son bastante simbólicas, podríamos decir. Tenés razón en la observación. Yo creo que si la presión diplomática tiene éxito, porque parece que ahora ya depende de la presión diplomática, del aislamiento internacional, va a haber, al final, se va a producir la transición de gobierno. El movimiento Semilla llegará al gobierno. Va a llegar también el posicionamiento de Brasil de un momento a otro, ¿sí? Y ya está votando acá en la Organización de Estados Americanos. Que de hecho, así como pequeño datito de color de algunas de las cosas que hemos abordado en Verdad Analítica, casualmente en el último programa, Brasil ya entró a jugar fuerte en el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, ¿sí? El jefe de asesores de Lula, Celso Amorín, viajó
a una reunión que se hace en un lugar neutral entre el presidente de Venezuela y el presidente de Guayana para tratar de encontrar una salida diplomática a algo que está sí, poniéndose complicado. Complicando. Está tomando temperatura. Bueno, vamos a cerrar con Guatemala con esto. Yo creo que entonces, si los movimientos campesinos a nivel interno, pero especialmente la presión internacional, y cuando internacional nos referimos al continente americano. Si ustedes van a ver, acá no hay participación europea, no, Estados americanos, Estados Unidos, Sudamérica. Tienen éxito, supongo que entonces este golpe de Estado no alcanzará a consolidarse, no alcanzará a concretarse. Y si no tienen éxito, me parece que sí, vamos a estar en un golpe de Estado a partir del 14 de enero, pero además un golpe de Estado extremadamente aislado. Sí. Porque no es que tendrías aliados ni en Estados Unidos ni en los países latinoamericanos. Es un caso extraño. Sí. Lo que pone en duda cuánto es su sustentabilidad, su sostenibilidad. Por ejemplo, es probable que Estados Unidos aplique sanciones económicas. Bueno, vos fíjate que recién decíamos que El Salvador se mantuvo, votó en contra, ¿no? Exacto, que es un país vecino. Salvador, un país vecino, también con un régimen bastante particular, ¿no? O sea, donde justamente en Salvador están cuestionados los derechos humanos, ¿no? Quizá haya similitudes y por eso se abstuvo. Tiene miedo de que si tiene éxito la situación, la presión internacional sobre Guatemala, puedan llegar a ellos también, ¿no? Sí. Así que bueno, estamos acá, terminamos con este país bioceánico, ¿sí? Que tiene un pedazo de costa en el Pacífico grande, importante, y otro pedacito más pequeño en el Atlántico, y una cuña ocupada por Bélice, que es un territorio reclamado también por Guatemala hace mucho tiempo.